Continúa en las iniciativas legales que tienen que ver con Fuerza Popular. Esta vez hubo otra polémica esta semana porque en el fujimorismo han decidido que hay que derogar lo que son los agravantes por orientación sexual o identidad de género que estaban contenidos en uno de los decretos legislativos que había presentado el nuevo gobierno. Ellos consideran que esto excede las facultades y que no debe ir. Pero ¿realmente excede las facultades? ¿No es correcto considerar un agravante matar a alguien simplemente por ser como es? Justamente de eso se tratan los crímenes de odio y de eso se trata el profundo rechazo que deben generarnos a todas las personas en la sociedad. Sin embargo, hay quienes piensan que los crímenes de odio no deberían tener un tratamiento especial. Veamos el reportaje que ha preparado René Gastelum. Un día después de que la mayoría fujimorista de la Comisión de Constitución aprobara la derogación de los agravantes de identidad de género y orientación sexual para el delito de homicidio, un grupo de la comunidad de lesbianas, gays y transexuales protestó en la Plaza San Martín por lo que consideró una consagración de su vulnerabilidad ante la sociedad. Me siento vulnerable, me siento con miedo, pero también me siento como fuerza y por eso estamos acá, ¿no? Porque parte de obtener los derechos es poder exigirlos. Muy avergonzado, pero no avergonzado por lo que soy, sino avergonzado por el tipo de sociedad que tenemos y por los tipos de congresistas que nos representan en ese congreso. Necesitamos dar más educación a las personas para ver que nos están discriminando, nos están matando a todos. Hay demasiada homofobia, tanto en los colegios, desde niños pequeños están enseñando a discriminar a las personas gays, lesbianas, transexuales y esperamos que eso pueda cambiar, la verdad. Una vez más, el Congreso peruano se interponía en la protección legal especial que el decreto legislativo 1323 le otorgaba a una numerosa comunidad de gays, lesbianas y transexuales que la reclama desde hace años. Protección frente a lo que se denomina crímenes de odio, así de crudo. El crimen de odio, llamado también crimen o violencia por prejuicio, es aquel delito o aquel crimen que es motivado por discriminación. Es decir, que sucede cuando el agente o el agresor es motivado a cometer tal delito por discriminar a la persona en razón de su raza, por ejemplo, en razón de su religión también, en razón de su sexo, en razón de su orientación sexual, en su identidad de género, ¿no? Crímenes de odio que conformarían agravantes del delito de homicidio. Las cifras no engañan. Recordemos algunos casos estremecedores. En junio del 2014, por ejemplo, cerca de las 5 de la mañana, un grupo de criminales desahogó su brutal homofobia con Kiara, una confeccionista y prostituta transexual de 30 años. Ocurrió en la calle de los Andes, en el distrito de Independencia. Con palos y pedazos de vidrio, los desadaptados fueron en busca de su víctima, dejándola al borde de la muerte. Le dieron una paliza brutal. Querían asesinarla. La han agarrado con palo, con piedras, patadas, botellas, todo lo agredieron y lo dejaron, bueno, prácticamente grave. 4 años antes, en mayo del 2010, Jeffrey, una persona travesti, fue desfigurado ante los ojos de la autoridad. Ella tuvo la valentía de luchar por sus derechos. Recordemos, huellas imborrables de una tragedia que le ocurrió por ser lo que es, un travesti. Uno de ellos se sentó en mi espalda, la parte de atrás se sentó, me comenzó a cortar. Agarraban las botellas de la mano y lo rompían en la pared y todo era con pico. Todos comenzaron a enseñar a cortarme en mi espalda. Jeffrey Peña Tuanama tiene hoy 32 años. Para muchos es simplemente un homosexual, un maricón. Y más recientemente, a fines de mayo del año pasado, acaso la historia más espeluznante de todas, ocurrida en Trujillo, en el distrito de La Esperanza, cuando un grupo de sicarios mató de 4 balazos, 3 de ellos en la cabeza, a un adolescente travesti de 14 años cuando tomaba licor con sus amigos frente a su casa. Se llamaba Zuleimi. A la edad de 13 años él me lo confesó. ¿Qué le dijo? Que a él no le gustaban las mujeres, que le gustaban los hombres. ¿Y usted cómo lo tomó? Sí, un poco que como que me sentí no rara, ¿no? Pero no, yo lo acepté a mi hijo. No soy ni la primera ni la única que tiene un hijo así y yo no tengo por qué juzgar ni por qué avergonzarme de ti, le dije. Una de las hipótesis que maneja la policía es que Zuleimi llegó hasta aquí vestida y maquillada como siempre, acompañada por 2 hombres a bordo de un auto.
Ellos estaban convencidos de que se trataba de una chica, pero al percatarse de que tenía genitales masculinos, descargaron todo su odio contra el adolescente trans deserrajándole 4 disparos. Hay asesinatos motivados por discriminación por la orientación sexual e identidad de género que en los últimos 10 años ascienden aproximadamente a 157. Cabe resaltar de que no existe un registro nacional que de alguna manera exprese de modo general cuál es la magnitud de este problema. También existen más o menos 230 casos de agresiones a la integridad, es decir, golpes, por ejemplo, o situaciones de violencia que han dejado incluso al borde de la muerte. De aproximadamente 230 personas han sido violentadas por su orientación sexual y su identidad de género en el Perú en los últimos 9 años. ¿No? Esta situación existe y es real y el Estado necesita intervenir y necesita proteger a esta comunidad que se encuentra en una situación especial de vulnerabilidad por la situación de discriminación estructural que existe en nuestro país. Esta innegable realidad no implica en modo alguno que la vida de una persona homosexual vale más que la vida de una persona heterosexual. Los argumentos de las personas que se oponen son: ya existen las leyes, ya se pena el homicidio, lo que se protege a la persona humana, no tiene por qué haber especificidades, no tiene por qué especificarse la identidad de género o la orientación sexual. Las personas creen que si hay alguien que no me gusta, ¿no es cierto?, simplemente les doy la espalda y dejan de existir. Con ese concepto entonces, no tenemos que proteger tampoco a la mujer, y hay un Ministerio de la Mujer. No tenemos que proteger a los niños, si hay una ley que castiga la violencia contra los niños. El concepto de población vulnerable es fundamental. Estamos en un país donde los niños, las mujeres y además personas que tienen una opción sexual diferente son poblaciones vulnerables, son poblaciones más proclives a la violencia. Por lo tanto, deben ser protegidas. Entonces, volviendo al decreto legislativo 1323, el origen de este debate, en su artículo 46 este establece como agravantes de homicidio el origen, raza, religión, orientación sexual, identidad de género, entre otros, siendo estas últimas 2 frases, orientación sexual e identidad de género, lo que los fujimoristas aseguran se trata de un exceso en las facultades legislativas delegadas al Ejecutivo. Contrabando le llamaron desde la Comisión de Constitución, en la cual el pasado martes con su mayoría recomendaron su derogación. La Comisión de Constitución lo que ha hecho ha sido una revisión de la forma, no del fondo. Nosotros en ningún momento hemos debatido si es que el fondo del decreto legislativo es justificado, es adecuado o es correcto. Fuerza Popular, en una actitud claramente homofóbica, acaba de traerse abajo el decreto legislativo que permitía luchar contra crímenes de odio. Esa discusión tiene que ser una discusión pública y lo ideal es que sea en el Congreso de la República y no a través de lo que nosotros hemos denominado un contrabando. Sí nos hemos sentido fastidiados, y lo digo abiertamente porque he escuchado ayer al Premier. ¿Lo sienten así? Es un contrabando, es igual que en el tema del INE. O sea, legislar sobre poblaciones vulnerables es contrabandear. No, legislar sobre un tema, sobre todo tan sensible, sin la apertura, sin haber puesto esta discusión en la solicitud, es una especie de contrabando. Nosotros nos sentimos... Es que lo que duele es que ustedes se persigan contrabando cuando se legisla para proteger a Nuevamente, seres humanos. René, no nos hemos pronunciado sobre el tema de fondo porque no ha habido espacio para regular el tema de fondo. Nos hemos pronunciado sobre un tema de forma. Ellos lo que quieren es hacer pasar esto como un tema técnico. ¿No? Oye, qué lástima que no podamos entrar al fondo, pero se ha ido en contra de la forma. Eso no es verdad. ¿Y sabes cuál es la prueba de ello? El informe en minoría firmado por la congresista Úrsula Letona. Este informe fue presentado por el grupo de trabajo el 9 de marzo del 2017. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es lo siguiente. Si no tuviese autorización el Ejecutivo para este decreto 1323... Para legislar. Y para modificar estos 2 artículos del Código Penal, lo que debió haber dicho el informe de la congresista Letona es: retírese todo lo que se modificó de esos 2 artículos. ¿Tú sabes qué es lo único que pide que se retire? Orientación sexual e identidad de género. Pasamos a la firma. No obstante, la inevitable sospecha de fondo es el compromiso que Keiko Fujimori, en plena segunda vuelta,
Tras asistir a un evento de la comunidad cristiana evangélica, firmó rechazando la unión civil, la adopción de niños de parte de personas del mismo sexo y el aborto. Un evento en el que el pastor Alberto Santana, del grupo cívico cristiano Pro Valores, del cual la candidata recibió el apoyo, tuvo expresiones muy infelices respecto a los homosexuales. Pero no se puede hablar de un derecho cuando se está hablando de una aberración sexual. ¿Cómo se va a hablar de derecho cuando estamos hablando, según las Sagradas Escrituras, lo conoce el homosexualismo como un vicio sexual contra naturaleza? No hay derecho para la aberración sexual. Esto es claramente una decisión tomada por la señora Keiko Fujimori. Ninguna decisión de esa importancia es tomada solo por los congresistas de la bancada. Y lo que sucede es que la señora Keiko Fujimori fue respaldada en segunda vuelta por los sectores más conservadores y homofóbicos de nuestra sociedad, vinculados a ciertas iglesias evangélicas. Hace pocos días, René, vimos a un pastor evangélico diciendo que si veían a dos mujeres lesbianas besándose, deberían ser asesinadas. Bueno, ese pastor apoyó a la señora Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 2016. Para nada, para nada. Yo he recibido el trámite de esto. ¿Por qué es el compromiso? A ver, René, en el trámite de este decreto legislativo y de otros que tienen vinculación, he recibido también algunos pastores y representantes de la comunidad evangélica en el Perú y les hemos explicado, creo, con bastante claridad en qué consiste el compromiso. Nuestro compromiso es por la vida, por defender la vida y también el tema de sostener la unión civil con fines patrimoniales. El compromiso no va más allá. La derogación del decreto legislativo 1323 tiene que pasar al Pleno en una fecha todavía no establecida. Sin embargo, para la abrumadora mayoría de Fuerza Popular, la única forma de legislar sobre este tema es a través de la presentación de un proyecto de ley. ¿Esto es un tema que debe legislarse vía facultades delegadas o este es un tema que tiene que merecer el trámite de un proyecto de ley priorizado, ¿por qué no?, pero con la discusión abierta, donde todos los congresistas podamos votar de acuerdo a nuestra conciencia? Yo sé que no todos los congresistas, incluso en mi bancada, muchos de ellos a los cuales se ha tildado de homofóbicos o transfóbicos, tienen un voto de conciencia respecto a este tema. Y tienen todo el derecho de ejercerlo. Lo que no puede hacerse es que se nos acuse de una condición homofóbica cuando lo único que estamos pidiendo es que este tema, que no está en las facultades delegadas, se tramite como una ley. Es muy gracioso porque el fujimorismo plantea este tema como si no hubiese pasado antes, olvidando que en el Congreso pasado se dio una alianza extrañísima entre el humanismo y el fujimorismo, que en teoría son agua y aceite, para bloquear una iniciativa del congresista Bruce para aprobar una ley de crímenes de odio. O sea, este debate ya se dio y fue el fujimorismo y el humanismo entonces que bloquearon que esto se pudiese convertir en ley. O sea, lo que usted me está queriendo decir es que esto, si entra al debate... Va a pasar dos cosas. O lo mandan a las calendas griegas para que se discuta en 4 años, o para simplemente pasarlo al archivo. Recordemos, más de 150 personas de la comunidad LGTBI asesinadas en los últimos 10 años por su identidad de género o su orientación sexual. El odio hacia ellos existe y es deber del Estado protegerlos. Y hay que resaltar que aquí hay una especie de círculo vicioso, ¿no? Porque estos crímenes de odio se originan precisamente por las prédicas desde el púlpito por estos hombres que para mí no representan ningún tipo de espiritualidad y que diseminan odio y hacen precisamente que la gente finalmente tome estas malas decisiones de atentar en contra del bienestar de la comunidad LGTBI. Y entonces, por lo menos en el Congreso, aprueben una ley que proteja a estas minorías de las agresiones que ya son alarmantes en nuestro país. En todo caso, que de alguna forma estén protegidos de los crímenes de odio que incentivan los aliados del fujimorismo. Y que quede además la duda sobre el tema de forma del cual la congresista letona se pronuncia con tanto convencimiento. Ella dice que esto no estaba dentro de las facultades delegadas, pero las facultades incluían el tema de la seguridad de las personas, de la seguridad ciudadana. Si hay una población o un sector de la población
que vive más inseguridad que otro. Entonces, ¿cómo es posible que este sector no esté comprendido en la necesidad de legislar sobre ellos? Si justamente están más desprotegidos que los demás porque ellos son víctimas de este tipo de ensañamiento. Es algo que hay que reflexionar. El presidente de la Comisión de Constitución ha dicho que vengan y presenten un proyecto de ley. Pero ¿saben ustedes quién recibe los proyectos de ley en el Congreso, en la mesa directiva? La primera vicepresidencia, Rosa Bartra, cuya asesora principal es Marta Chávez. Ella decide si entra o no eso a discusión y vamos a ver si Marta Chávez mete al Pleno a debatir este caso de crímenes de odio. A esperar sentados. Regresamos.